Niños, hoy trabajamos con ciencia y tecnología. Conocemos el funcionamiento de las antenas de telecomunicación. Nuestro propósito es explicar cómo funcionan las antenas de telecomunicación teniendo en cuenta información sobre los avances tecnológicos. Para eso tenemos que seguir los pasos del método científico. Primero tendremos una pregunta de investigación. Luego plantearemos nuestras hipótesis, es decir, escribiremos posibles respuestas a la pregunta de investigación. Luego tendremos que elaborar un plan de investigación. Ejecutado ese plan, podremos extraer conclusiones en base a la indagación que hemos realizado. Patty piensa mucho en lo que ha conversado con su papá sobre cómo, a pesar de la distancia, funcionan los celulares y las tabletas sin estar conectados por cables. Sin embargo, aún tiene dudas. ¿Qué te parece si ayudamos a Patty? Patty recuerda que su mamá se comunica constantemente con su abuelita que vive en Amazonas, en la comunidad de Yamaquenza. A pesar de la distancia, en ocasiones y días especiales hacen videollamadas. Ella ha escuchado que las antenas de telecomunicación ayudan a la conectividad en las zonas más alejadas del país. ¿Será verdad? Reflexionemos con ayuda de las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de señal permite la comunicación a través de celulares, tabletas y computadoras? Voy a responder con mis conocimientos previos. Yo pienso que las señales de telefonía móvil son inalámbricas. ¿Cómo llegan las señales de telefonía e internet a las zonas más lejanas del país? Creo que llegan a través de ondas electromagnéticas que se transmiten por el aire. Esta es la principal pregunta. Es la pregunta de investigación. ¿Cómo funcionan las antenas de telecomunicación en los equipos tecnológicos? Empezamos la investigación planteando posibles respuestas a la pregunta de investigación. Estas serán nuestras hipótesis. Mi posible respuesta a cómo funcionan las antenas de telecomunicación en los equipos tecnológicos podría ser: las antenas de telecomunicación emiten ondas electromagnéticas que son captadas por los equipos telefónicos. Todavía no está comprobada ni está verificada. Para confirmar si mi posible respuesta es correcta, tengo que elaborar un plan de acción que me oriente en la búsqueda de información. Así que tenemos que rellenar esta tabla del plan de acción. Recuerden que yo les ayudo con las tareas, pero no necesariamente las respuestas tienen que ser iguales. Ustedes pueden mejorar, pueden ampliar o pueden cambiar qué necesito justificar. Pues siempre voy a necesitar justificar mi hipótesis, mi posible respuesta a la pregunta de investigación. ¿Dónde voy a obtener esa información? Lógicamente, en textos escritos, en páginas web, en videos de YouTube, etc. ¿Y qué fuentes de información debería buscar? Debo buscar fuentes de información escrita y audiovisual que sean válidas y confiables. ¿Y qué debo anotar de la información obtenida? Pues tengo que anotar los aspectos que me ayuden a responder correctamente a la pregunta de investigación. Entonces vamos a ejecutar el plan. Vamos a empezar investigando. Para eso vamos a leer este texto. ¿Cómo funcionan las antenas de telecomunicación? Pero recuerda que también puedes buscar otras fuentes de información. Leemos. ¿Cómo funcionan las antenas de telecomunicación? Hoy en día, la mayoría de las personas puede acceder a teléfonos móviles y comunicarse a larga distancia. ¿Alguna vez se han preguntado cómo nuestra voz y nuestros mensajes viajan miles de kilómetros y llegan al lugar indicado? Una comunicación a través de teléfonos móviles es aquella
en la que dichos aparatos no están conectados físicamente mediante cables. El medio de transmisión es el espacio a través de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son generadas por partículas eléctricas y magnéticas, moviéndose a la vez. Cada partícula genera lo que se llama un campo. Por eso se dice que es una mezcla de un campo eléctrico con un campo magnético. Estas radiaciones electromagnéticas generan unas ondas que pueden viajar por el aire e incluso por el vacío. Las ondas de telecomunicaciones móviles son capaces de atravesar paredes y algunos objetos no metálicos, pero en su viaje hasta tu teléfono celular, la señal se deteriora y la cobertura se debilita. Para que las señales lleguen eficientemente a tu dispositivo, las antenas deben encontrarse relativamente cerca, a una altura elevada y sin obstáculos cercanos. Una onda es dispersada cuando, en su camino, encuentra elementos de tamaño similar a su longitud de onda que la desvíen, o cuerpos con moléculas polares que interactúen electromagnéticamente con la señal, debilitándola o distorsionándola. Por ejemplo, el agua es una molécula polar. Por otro lado, la telefonía celular debe su nombre a la forma en que se divide el área de servicio del operador. Una serie de hexágonos que al ser unidos entre sí forman una figura de celdas similar a un panal. En cada celda hay una estación base que cuenta con un transmisor y un receptor de radio de baja potencia. Cada estación cubre una determinada área geográfica. La unión de varias de ellas forma la red celular, a través de la cual se pueden establecer comunicaciones no solo con abonados del servicio celular, sino también con aquellos que emplean la telefonía fija. Glosario. Molécula polar, cuando una molécula neutra tiene un extremo positivo y un extremo negativo. Leemos la siguiente infografía. La flecha significa la señalización, el procedimiento de establecimiento de la comunicación previo al intercambio de tráfico. Y una flecha intermitente significa el tráfico, la información recibida por usuarios de datos. Tenemos aquí un celular que representa la llamada, cuando un usuario realiza la llamada que interceptará la antena receptora. Esta es una antena de estación base. Estas antenas envían la información a las estaciones base que las transforman para mandarla a los centros de conmutación. Estos nodos reciben toda la información y la ordenan para enviarla a otras antenas. Estas antenas reciben la información y la envían al usuario. Entonces, la persona que recibe la llamada puede escuchar el mensaje del que empezó con la comunicación. Para aprender más, puedes acceder a información de Internet o puedes leer algunos libros. Entonces ampliarás tus conocimientos. Busquemos qué significan ondas, qué significa radiación, Internet, conectividad y Wi-Fi. Realizando la investigación respectiva, he anotado lo siguiente. ¿Qué es una onda? Una onda es la propagación de energía, una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado y después de pasar lo deja en su estado inicial. Por ejemplo, las ondas sonoras, la densidad, la presión, etc. Una onda transporta energía, pero no transporta materia. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Como ya hemos leído y reiteramos, son la combinación de ondas en campos eléctricos y magnéticos producidas por cargas en movimiento. La creación de las ondas electromagnéticas se inicia con una partícula cargada. Esta partícula
crea un campo eléctrico que ejerce una fuerza sobre otras partículas. Al acelerarse la partícula, oscila en su campo eléctrico, lo que produce un campo magnético. Las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio material para la propagación. Se pueden propagar también en medios materiales como en el vacío. ¿Qué es radiación? Es la emisión, propagación y transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. ¿Qué es Internet? Es una red de dispositivos interconectados a nivel mundial en forma de telaraña. Consiste de servidores o nodos que proveen información a aproximadamente 100 millones de personas que están conectadas entre ellas a través de las redes de telefonía y cable. ¿Y qué es Wi-Fi? Es una tecnología que permite la interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos. ¿Y qué es conectividad? Es la capacidad de un dispositivo de conectarse y comunicarse con otro con el fin de intercambiar información o establecer una conexión directa a base de información digital. Para entender mejor, podemos volver a leer el texto. Entonces estaremos preparados para responder las preguntas. ¿Qué sucedería si las ondas electromagnéticas emitidas por las antenas no llegaran a grandes distancias? Pues no habría comunicación. La señal no llegaría a los dispositivos. ¿Cómo se realiza el proceso de transmisión de las ondas electromagnéticas? Se realiza cuando un dispositivo emite ondas electromagnéticas que serán captadas por las antenas de telecomunicación. Estas a su vez la transmiten a una estación base donde la ordena y la vuelve a transmitir a otra antena que hará llegar la información al otro dispositivo. Para entender mejor esta situación podemos explicarla mediante gráficos. Tenemos a la persona que realiza la llamada. Entonces el celular emite ondas electromagnéticas que serán captadas por una antena de telecomunicación que está cerca. Esta antena de telecomunicación enviará la información a una estación base. Allí, la información será ordenada para reenviarla a otra antena que está cerca a la persona que va a recibir la llamada. Las ondas electromagnéticas son captadas y transmitidas por las antenas de telecomunicación. En este tiempo de pandemia, ¿qué tan importantes se han vuelto las antenas de telefonía para la comunicación? Fundamenta la respuesta. Las antenas de telecomunicación son muy importantes porque permiten la comunicación entre personas que se encuentran distanciadas. Además, para los estudiantes les permite recibir clases virtuales, investigar, buscar información, enviar las evidencias, etc. ¿Qué puede interrumpir a las señales de telefonía móvil? Como nos hemos informado en el texto, las señales de telefonía móvil se van debilitando. Esto por la interrupción de algunos equipos eléctricos, de factores físicos del entorno, de factores ambientales, etc. Ahora realizaremos un experimento. Para ello utilizaremos el recurso Experimento con las ondas de la plataforma Aprendo en Casa. El recurso mencionado es este, Experimento con las ondas. Cuando pensamos en la palabra onda, normalmente imaginamos los círculos que se forman cuando tiramos una piedrita en el agua en reposo. En física, una onda es una perturbación que viaja por el espacio y por la materia, transfiriendo energía de un lugar a otro. Es importante recordar que una onda transmite energía, pero no materia. Vamos a realizar un experimento para poder identificar las ondas. Vamos a necesitar los siguientes materiales: una botella de plástico, un imán, agua, un plato, hilo
y papel de aluminio. Una vez realizado el experimento, podrás responder cómo podrías comprobar que las ondas se transfieren en el aire. Para realizar el experimento, tienes que leer este plan de acción. Coloco un poco de agua en el plato. Elaboro un vaso con la botella cortada y lo cubro con papel de aluminio, de tal manera que tu vaso quedará como un vaso de papel de aluminio. Amarras el hilo en la parte superior del imán. Luego, colocas el vaso con papel de aluminio sobre el plato con agua. Levantas el imán con el hilo, lo suspendes en el aire y con cuidado y despacio lo mueves con la mano para que gire. Después, introduces el imán dentro del vaso, teniendo cuidado de que no choque con sus bordes, con sus paredes. Anotas en tu tabla de observaciones lo que está sucediendo. Puedes utilizar una tabla como esta, en el que vas a anotar el antes, el durante y el después, haciendo un dibujo y describiendo lo que observaste. Luego estarás en la capacidad de responder a las preguntas. A partir de la experiencia realizada, ¿qué observaste que pasó con el vaso de aluminio al colocar el imán en el centro? ¿Pudiste identificar la presencia de las ondas? ¿Cómo relacionas lo sucedido en la experiencia con lo que ocurre en las antenas de telecomunicación? Ahora puedes ordenar tus ideas para elaborar este organizador visual. ¿Sabías que, a nivel nacional, aproximadamente el 87,5% de los hogares del país acceden a la tecnología móvil y solo el 23,4% de la población usa telefonía fija? Ahora completa tu organizador visual respondiendo a las preguntas. ¿Qué sabías de la conectividad en los celulares? Podrías responder que era necesario para conectarnos a Internet, también para enviar mensajes y llamadas por celular. ¿Cómo llegan las señales de telefonía a distancias tan lejanas? A través de las antenas de comunicación que transmiten las ondas electromagnéticas de un lugar a otro. ¿Cómo podré comprobar el medio por donde se desplaza la señal de telefonía? Realizando un experimento como el que ya realizamos que nos permita identificar las ondas. ¿Sobre qué tema te gustaría ampliar la investigación? Yo quisiera conocer quién tiene la razón, Adriana o Henry. ¿Se acuerdan de la conversación por WhatsApp? Es que se establecieron controversias sobre los efectos de las antenas de telecomunicaciones en la salud. Ahora voy a contrastar mi respuesta inicial con lo que acabo de comprender sobre la pregunta de investigación. ¿Cómo funcionan las antenas de telecomunicación en los equipos tecnológicos? Mi respuesta inicial era: las antenas de telecomunicación emiten ondas electromagnéticas que son captadas por los equipos tecnológicos. Pero ahora comprendí mejor sobre la pregunta de investigación. En esta parte voy a anotar lo que comprendí después de haber hecho todo un proceso de indagación. Ahora sé que las antenas captan las ondas electromagnéticas emitidas por los equipos tecnológicos. Luego las transmiten a una estación base que recibe la información para rebotarla hacia otra antena que finalmente se encargará de hacerla llegar al otro dispositivo. Luego escribiremos las conclusiones sobre la pregunta de investigación. ¿Cómo funcionan las antenas de telecomunicación en los equipos tecnológicos? Puedo anotar lo que finalmente entendí luego de la indagación. Las antenas captan las ondas electromagnéticas emitidas por los dispositivos electrónicos. Luego la transmiten a una estación base que recibe la información para rebotarla hacia otra antena que finalmente se encargará de hacerla llegar al otro dispositivo. Luego puedes dialogar con los integrantes de tu familia y explicarles con fundamento científico el funcionamiento de las antenas de telecomunicación en los equipos tecnológicos. Luego reflexionaremos y responderemos: ¿qué puedo explicar
a todos acerca de cómo funcionan las antenas de telecomunicación? ¿Qué diría? Las conclusiones a las que llegué son una respuesta a la pregunta que investigué. ¿Por qué? ¿Qué dificultad tuve para conseguir información sobre el tema? ¿Cómo lo solucioné? Respondiendo estas preguntas, habrás terminado tu tarea del día de hoy.